Al comienzo de la película conocemos a Ed, quien está de viaje con su esposa Nancy y su hija Cassidy. Los tres están en un bote, cerca de la orilla. Ed le está enseñando a nadar a su hija. De repente, Cassidy le dice que hay algo en el agua y le pide que deje de golpearla. Pero Ed le responde que ni siquiera la ha tocado. Entonces Ed también siente que hay algo raro bajo el agua. Él decide regresar al bote con Cassidy. En cuanto Nancy escucha su voz temblorosa, corre de inmediato para ayudarlos. Ambos suben al bote y Nancy abraza a su hija. Pero de repente, algo arrastra a Ed hacia abajo y lo ataca. Luego, gritando de dolor, sale a la superficie e intenta nadar rápidamente hacia el bote. Pero desafortunadamente, no logra llegar al bote porque hay un tiburón bajo el agua que le muerde la pierna. Mientras tanto, Nancy sostiene fuertemente a su hija y llama a su esposo. Ed sale a la superficie una vez más, pero esta vez es la última, y muere. Esta escena aterradora afecta profundamente a Cassidy y le causa un trauma psicológico, lo que provoca que empiece a tener pesadillas que la acompañan hasta que crece. Ahora, este momento se vuelve aún más estresante para ella porque ha regresado al mismo país donde ocurrió ese accidente. Pero esta vez Cassidy no está sola. Esta vez ha venido con su esposo Craig, quien es representante del Museo Británico y ha sido enviado en busca de un tesoro submarino. Craig sabe lo que le sucedió al padre de Cassidy, por eso le dice que, si quiere, puede quedarse en el hotel. Pero Cassidy decide que irá con él. Pero está claro que este viaje va a ser muy difícil para ella. Todo lo que ve la hace sentirse aún más tensa. Entre la multitud, también ve a una niña pequeña que se parece mucho a ella cuando era niña. Cuando llegan allí, Craig le presenta a su amigo Benz, cuyo bote los llevará hasta el tesoro. Benz pregunta si puede llevar a 2 de sus amigos y ellos aceptan. En la siguiente escena conocemos a Pierre y Sarah, quienes vienen a agradecerle a Benz y están listos para unirse a ellos en este viaje. Cuando todos suben al bote, Benz les presenta a su asistente Kai y les dice que Kai no habla mucho. Luego, todos avanzan y empiezan a recorrer el mismo camino donde Cassidy vivió los peores momentos de su vida. Durante este tiempo, los recuerdos del pasado de Cassidy comienzan a revivir en su mente y también recuerda a su abuelo Seamus, quien en ese entonces les contaba a un grupo de estudiantes sobre su viaje a las Islas Galápagos. Seamus les contaba cómo se había sorprendido al ver las extrañas plantas de allí. Por suerte, cuando estaba extendiendo la mano hacia una planta extraña, el capitán estaba con él y de inmediato le sujetó la mano y le explicó que era una planta venenosa. Seamus quería enseñarles a los estudiantes, a través de esta historia, que aunque no parezca necesario, siempre hay que ser precavido porque esa precaución algún día podría salvarles la vida. En ese momento, Jordan estaba solo en su bote. Alguien le advierte. Le dice que hay otro bote bastante cerca. Aquí nos damos cuenta de que están buscando ese barco hundido. En ese barco había drogas. Cuando ven el bote de Jordan, él no se pone nervioso en absoluto porque él mismo también es un criminal. Su banda tiene armas más poderosas que las de esos piratas. En cuestión de segundos, Jordan y su banda acaban con esos peligrosos piratas. Cuando registran el velero de los piratas, arrojan los cuerpos al mar. Les roban las armas. En cuanto la sangre se esparce en el mar, ya sabemos lo que pasa cuando los tiburones huelen sangre. Pero entre todo esto, lo que realmente llama su atención es un dispositivo de rastreo que encuentran envuelto en una bolsa de plástico. Por otro lado, Cassidy recibe una videollamada de su abuelo. Ella intenta ocultar su preocupación cuando Seamus le habla. Seamus dice que solo llamó para saludarla antes de que se cortara la señal. Cassidy sonríe y responde que no es necesario que se corte la señal. Pero en ese mismo momento se da cuenta de que estaba equivocada, porque la señal realmente se corta y no puede despedirse bien de su abuelo. Luego Nancy se acerca a su padre y le dice que su hija ya no es una niña y que debería dejar de preocuparse por ella. Durante el viaje en barco, la tensión de Cassidy comienza a aumentar cuando ve que Kai está preparando el equipo de buceo. Cassidy, un poco nerviosa, dice que nunca aceptó hacer eso y que ni siquiera sabía que iban a hacer esas cosas. Entonces Benz le explica que esa jaula la trae para los buceadores que a veces quieren sumergirse con él. Pero en este viaje no se va a usar para nada. Cassidy se siente avergonzada por su reacción y se disculpa de inmediato. Aquí nos damos cuenta de que Cassidy no quería quedarse en el hotel porque su abuelo le había enseñado que siempre hay que enfrentar los propios miedos y nunca dejar que un miedo te domine. El incidente de la jaula demuestra que el miedo dentro de Cassidy aún no ha desaparecido por completo.
pero después de un rato logra superar su miedo y le dice a Craig que también buceará con él. Al escucharla, Craig primero se sorprende, pero luego su rostro se ilumina de felicidad. En ese mismo momento, por otro lado, Jordan y su gente llegan cerca de la señal del dispositivo de rastreo. Según sus cálculos, hay aproximadamente 80 kilos de drogas escondidas bajo el agua y ahora están esperando que alguien baje a sacarlas. Mientras tanto, Cassidy está preparando su equipo de buceo y pensando que Vance no bajará con ellos. Vance le explica que ya lo ha hecho muchas veces antes, pero que ahora solo se quedará en el barco para supervisar todo desde arriba. Así que Vance y Kai se quedan en el barco y Craig, Cassidy y el resto del equipo se sumergen para poder completar su misión. Mientras bucean, llegan a una zona donde hay un viejo barco destruido y, en los alrededores, hay minas de oro esparcidas por algunos lugares. Todos comienzan a recoger todo lo que encuentran en su camino. En ese momento, Sarah le hace una señal a su esposo Pierre para que le tome algunas fotos. Pierre prepara la cámara y Sarah empieza a posar frente a ese barco destruido. Pero justo en ese momento, aparece un tiburón y comienza a acercarse directamente detrás de Pierre. En cuanto Sarah ve al tiburón, se asusta y empieza a hacerle señales a Pierre. Al principio, Pierre no entiende nada, pero cuando finalmente se da la vuelta y mira, se queda helado. Ambos se dirigen rápidamente hacia el barco en el agua e intentan esconderse dentro de él. Sin embargo, Pierre y Sarah estaban muy asustados por el tiburón. Aún así, después de quedarse en silencio un rato, salen de su escondite e intentan escapar. Pero el tiburón regresa y esta vez ataca directamente a Pierre. De un solo mordisco, los afilados dientes del tiburón le arrancan la mano a Pierre. El grito de Pierre es tan fuerte que incluso Cassidy, que está parada en el agua cerca del barco, lo escucha desde lejos. Cassidy y los demás entienden de inmediato que algo muy malo está sucediendo. Le hacen señales a Vance y Kai, y todos corren rápidamente hacia ese lado. Con dificultad logran sacar a Sarah y Pierre del agua, pero para entonces la sangre de Pierre ya se ha esparcido en el agua, y el tiburón vuelve a perseguirlos. En cuanto Sarah sale a la superficie, grita desesperada: ¡Hay un tiburón aquí! Craig apenas logra llevar a Pierre hasta el bote. Las chicas empiezan a nadar tan rápido como pueden. En ese momento, Craig ve que el tiburón estaba a solo 1 metro de distancia. Estaba justo al lado de Cassidy. Sin pensarlo, ayuda a sacar a Cassidy del agua. El tiburón estaba a punto de atacar a Craig también, pero todos logran escapar en el último momento. La condición de Pierre es bastante grave. La tensión es evidente en los rostros de todos. Cuando Vance ve el tamaño del tiburón, se asusta. Pero Kai dice con voz tranquila: «Aquí esto es normal». Mientras tanto, Kai le muestra a Vance otro barco. Ese barco parece mucho más grande y potente que el de ellos. Ellos se dirigen de inmediato hacia ese barco, con la esperanza de que el capitán los ayude. Así podrán llevar a Pierre al hospital rápidamente. Vance conduce su barco hacia ellos abriéndose paso. Le pide ayuda al capitán. Cuando se acercan, se dan cuenta de que ese barco es de Jordan. Vance le cuenta toda la situación. Le pide a Jordan que suba él mismo. Aquí es donde Jordan ve su oportunidad. Presenta a un hombre de rostro intimidante. Su nombre es Apache. Está acompañado por Chucky y Chase. Cuando Jordan y sus hombres ven el estado de Pierre, se asustan. Jordan les dice que en este mar había un gran tiburón blanco. Hasta ahora, nadie ha entendido su patrón de migración. Luego muestra la cadena de su cuello. Dice que su vida ya se ha cruzado con un tiburón. Esto es la prueba. Sobreviví a esa muerte. Las chicas no entendían qué conexión tenía esto con la mano de Pierre. Por eso decidieron actuar de inmediato. Aquí todos se dieron cuenta de que Pierre no sobreviviría mucho tiempo. Por eso intentó dejar que Jordan avanzara para ver qué haría. Pero esto hizo que Jordan empezara a sospechar. Cuando Jordan ve que Vance y Craig están dispuestos a dejarlo ir, cambia el tono de su voz. Pregunta si han visto algo extraño en el mar. Craig responde de inmediato: no. Dice que no tiene nada que ver con el trabajo de Jordan. Ni siquiera están pensando en interferir. Aún así, Jordan sigue sospechando. Llama a sus hombres y les dice: tiren a todos al mar, porque los buzos de Jordan aún no habían regresado. Seguía mirando la jaula de su bote una y otra vez. Pensaba que usando la jaula podría llegar a su mercancía sin encontrarse con los tiburones. Entonces le dice a Vance: dame esa jaula. A cambio, los dejaré ir a todos. Jordan levanta su pistola y amenaza: acabar con todo esto me resultaría muy fácil. En ese momento, Cassidy se adelanta y pregunta: ¿cuánto pesa la carga? Luego explica que esa jaula no puede soportar tanto peso. Dice que ha pasado toda su vida estudiando tiburones y situaciones bajo el agua. Por eso, soy la mejor opción para este trabajo. Cuando Apache la escucha, acepta.
Chucky también bromea diciendo, «Hoy no seré la comida de un tiburón». Jordan al principio está un poco confundido, pero luego acepta porque no tiene una mejor opción. Jordan le dice a Cassidy exactamente dónde está lo que está buscando, y como no tiene radio, le dice a Cassidy, «Te sacaré exactamente en 45 minutos». Cassidy se pone su traje de buceo y baja en la jaula. Jordan les dice a todos, «Llévenla más abajo». En ese momento, Cassidy recuerda las palabras de su abuelo sobre el coraje y luego se permite bajar aún más. En cuanto la jaula llega al fondo del mar, un gran tiburón aparece frente a ella. Luego, otro tiburón también llega y comienza a dar vueltas. Ambos tiburones giran alrededor de Cassidy, así que Cassidy se queda quieta allí. Espera hasta que ellos se cansan y se alejan. En cuanto los tiburones se alejan, Cassidy decide salir. Mientras tanto, en el barco, Craig le entrega en secreto las monedas de oro que tenía a Kai, sin que nadie lo note. Craig le dice a Kai que esconda las monedas de oro. De repente, Chucky grita y señala hacia los tiburones en el agua. Todos se quedan sorprendidos al ver el tamaño de los tiburones. Pero Jordan se niega a detener su misión y dice que Cassidy solo volverá cuando encuentre lo que está buscando. La actitud de Jordan enfurece mucho a Craig y le dice a Jordan que es un hombre egoísta. Jordan sonríe y dice, «Tienes toda la razón, soy exactamente ese mal ejemplo». Mientras tanto, bajo el agua, Cassidy empieza a atar la cuerda al objeto de Jordan y mirando a su alrededor, confirma que los tiburones están lejos. Pero no se da cuenta de que los tiburones se están acercando poco a poco y de repente los encuentra justo frente a ella. De repente, ambos tiburones aparecen frente a Cassidy, pero ella entiende que si hoy no logra atar esa carga, todo será en vano. Por eso, controla su miedo y como puede, sin moverse demasiado, empieza a atar la cuerda a la carga pesada. Ella sigue trabajando con cuidado y justo cuando empieza a fijar todo, un tiburón comienza a acercarse rápidamente hacia ella. Cassidy reacciona en el último segundo y entra rápidamente en la jaula. Cierra la puerta con fuerza. Arriba, en el bote, todos sienten el fuerte golpe que viene desde debajo del agua. Craig le dice enseguida a Jordan que ya ha pasado suficiente tiempo. «Rápido, suban la jaula». Abajo, en el agua, ambos tiburones chocan contra la jaula y toda la jaula comienza a sacudirse fuertemente. Jordan finalmente acepta y da la orden de subir la jaula. Mientras la jaula sube, los tiburones siguen persiguiéndola. En ese momento, uno de los tiburones ataca la cuerda y una bolsa pesada se rompe y cae al agua. En cuanto la jaula sale del agua, Cassidy empieza a gritar que hay tiburones abajo. En ese momento, se da cuenta de que falta una bolsa. Cassidy lo dice de inmediato. Ella intenta explicarle a Jordan que ahora es muy difícil bajar y recuperar cualquier cosa, y que arriesgarse entre los tiburones no vale la pena. Jordan está a punto de perder la cabeza cuando, de repente, se escucha un fuerte grito de Chaz. Todos voltean y ven que un tiburón está atacando a Chaz. Todos corren para intentar salvarlo. En medio de esta confusión, Craig ve una oportunidad e intenta arrebatarle el arma a Jordan. Pero durante el forcejeo, Craig cae al agua. Jordan dispara de inmediato, pero todas las balas fallan y no le dan a Craig. El miedo de Cassidy aumenta aún más cuando ve que su esposo ha caído al agua y que alrededor de la jaula solo hay sangre por todas partes. Jordan le ordena de inmediato a Chucky que salte y saque a Chaz del agua. En cuanto Chucky salta al agua, un gran tiburón aparece justo frente a él. En un solo instante, Jordan pierde a sus dos hombres y también toda su carga de drogas. En ese momento, Kai le da discretamente monedas de oro a Cassidy y planea esconderlas en el garaje. Sarah también intenta calmar a Cassidy porque ahora Cassidy está en estado de shock. Jordan, furioso, saca su pistola y la apunta hacia las chicas, amenazándolas y diciendo, «Las voy a matar a todas aquí mismo». Cassidy inmediatamente le muestra a Jordan las monedas de oro que tiene en la mano. Ella intenta ofrecerle a Jordan un nuevo trato. Al principio, Jordan se sorprende y luego se da cuenta de que la idea del oro podría serle beneficiosa. Sarah, furiosa, le grita a Jordan y le dice que solo regresaron porque el tiburón le mordió la mano a su esposo. Jordan se deja llevar por la avaricia del oro. En ese momento vemos que Craig todavía está vivo. Mientras atraviesa el desierto, está buscando su bote y más adelante, Craig ve un bote. Mientras tanto, Sarah ve que el cuerpo sin vida de Pierre ha sido arrojado al agua. Sarah se derrumba y le grita a Jordan, «Eres un monstruo». Cassidy, furiosa, decide que ahora ella misma bajará a recuperar el tesoro. Cassidy tiene una herida en la pierna y el estado psicológico de Sarah tampoco es bueno, pero ambas terminan aceptando el plan de Jordan. Por otro lado, Craig apenas logra llegar al bote.
Él pide ayuda por radio, pero no recibe respuesta. Mientras tanto, Cassidy empieza a sospechar. Ella siente que Jordan está ocultando algo. Se enfrenta a Jordan y le pregunta directamente: «Dime la verdad, ¿estás haciendo todo esto solo por dinero?». Jordan, que ya estaba cansado de pelear con los rehenes, revela su secreto entre la ira y la desesperación. Él dice: «Antes yo estaba en la Marina de los Estados Unidos. Luego me arrestaron y me expulsaron de allí». Cassidy escucha atentamente lo que él dice. En ese momento, uno de los hombres de Jordan llega corriendo y grita: «La guardia costera se acerca». Todo el ambiente se llena de tensión de repente. Jordan le dice que si intenta hacer alguna tontería, matará a Vance y Sarah. Cuando los guardias llegan, Jordan finge ser su amante frente a ellos y dice que está de viaje con sus amigos. Pero cuando los guardias ven que ambas embarcaciones están atadas entre sí y notan la cara enfadada de Cassidy, uno de los guardias le pide a Jordan que le muestre sus papeles. Jordan dice que va a buscar los papeles, pero en cuanto se va, sus hombres salen armados y atacan a los guardias. Cuando los guardias se enfrentan a ellos, Vance ve que Kai ha resultado herido. Además, durante la pelea ocurre una explosión tremenda y todos los guardias mueren, lo que muestra que ahora no les queda mucho tiempo. Pero Jordan no se inmuta ni siquiera después de un incidente tan grande. Por otro lado, Craig está sentado en el velero y encuentra un arma. En ese momento, Sarah está a punto de perder el conocimiento. Cassidy la ayuda a calmarse y le dice que ignore completamente a Jordan. Cuando ambas están listas, saltan al agua, pero esta vez sin la jaula. Vance todavía está intentando salvar a Kai, pero Jordan llega y lo detiene. Jordan le dice que en cuanto las chicas regresen con el oro, matará a todos en el barco para que no quede ningún testigo. A Vance no le sorprende precisamente esto. Intenta detener a Jordan y se produce una pelea entre ambos. Un golpe repentino derriba a Jordan, pero este dispara contra Vance, hiriéndolo en el hombro. En ese momento, Cassidy y Sarah aparecen en el agua mientras se alejan a la deriva del barco. Cassidy intenta calmarla. Entonces, Sarah decide huir de la pandilla y nadar hasta la playa, sin hacer caso a los consejos de Cassidy. En ese preciso instante, un tiburón se acerca a las chicas. Cassidy le grita a Sarah que deje de moverse, pero de repente Sarah ya no puede oírle. Sarah empieza a sentirse triste y no puede controlar sus emociones. Ella permanece flotando en el agua y sigue moviéndose, lo que poco a poco atrae aún más al tiburón. Finalmente, el tiburón se la come y Cassidy observa todo esto desde lejos, sin saber qué hacer. Para no repetir el mismo error, se ata fuerte una bufanda y de repente ve que el tiburón está justo frente a ella. En ese momento, piensa en el instante de su muerte y también recuerda las palabras de Sheamus, que la obligan a extender los brazos. El tiburón pasa junto a sus manos. Después de esta experiencia única, Cassidy regresa al bote y le dice a Jordan que baje él mismo a buscar el tesoro, porque es por eso que va a morir. Ella se limpia y ve lo que Jordan le hizo a Kai. Jordan intenta cambiar de tema y dice que el bote se está incendiando. En ese momento, cuando Craig se acerca al bote, salta rápidamente para que nadie se dé cuenta. Él avanza y llega hasta el bote. El último de los hombres de Jordan es él. Ambos pelean durante un rato hasta que Craig lo mata. En ese mismo momento, también comienza una pelea entre Jordan y Cassidy. Jordan decide que la va a matar. Pero en ese momento, Craig llega y le apunta con su arma. Jordan duda por un momento y dice que en realidad no va a dispararle. Él ataca una vez y le quita la pistola de las manos a Craig. En ese momento, Cassidy recoge la pistola de Jordan y se la apunta a él. Cuando Jordan se encuentra atrapado, sabe que lo que está a punto de decir es su última esperanza. Pero Cassidy le dice que ya está harta de él y le dispara. Jordan cae directamente al agua, donde en cuestión de segundos los tiburones acaban con él. Luego, Craig y Cassie se dan cuenta de que Vance todavía está vivo. Por eso, ambos se alejan de ese lugar horrible y la película termina aquí.